Baisha pamba, Aisha papeina koina na me ayuma. Agüeruma me pende programa mi, de programa entero vete vaya ano bajera vaquina que atoralo hermano güera. Vene aguiru, Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapúa, vive, peina yepita so, yuma pende veja, ame evo pmt y abrazo rompe espalda o piririja pororoba, Peisa Yahari Yuma edición número 370 de Kaanja Torah 370. ¿Te imaginas? Yahama 400 y que era Juan capítulo 9 versículo y quema 17, 18 a la pina, ya acelera y mima y la lomita, llegue. Oye, Esteban entero Esteban, y ya pues acá vejina, a pisa ve y mata pisa por esa cuaite va ver. Sí, mío mi, entero vete a ver, ya hueta vendero basan, entero vete a pepeina veina, pepe ya ne aguirú, ya ne putu bombarete, ya poñan de cotem ya po vejina audio, o ya poñan de video y cuera, Pastor Sergio, estaba San Lorenzo, namuite, naupeo y o ya poñan de a video, ya hupi a YouTube, ya hupi Facebook, ya hupi Telegram, WhatsApp, na brena o hija, peisantero vete, vamos a nambiar y en viapo, a tu iscuera, a tu sube ahí, ves a redes sociales, ve entero vete a veces agradecimientos, amigos, va, ego, ya web por sobre todas las cosas, claro que sí, imagina. Sistema radio wasaru pibeñan erenduentero vete va que agadora, te imagina, veis allá, ese ya cumbu coste ya viernes, coraje y que voy y guamo, imbañan de la Biblia ve, ya ñe punuma chamio ya repeta, co caru y que voy coraje, con eno y que ve coraje, ya putu ugelomita. Bueno, a la bendición. Vea tu y guamo hoy. Hoy el tema veamos. Ese agradecimiento tapiza cuera mío a veces tengo la ocasión amerita digo y cuál sea a molestar a mi mía algunos ve a veces gente y mi mía a molestar a mi mía algunos ve a gracias mante gracias mante ya vuelta a vender o a zambarete a cubo ponas hermanito cuera peche esa cuadra mi jagüera allí oíma va ve cuamo oíma ereba bueno sí no japeago ya esta jinanga hasta el lunes niño pero para que todo se mandó ay no a veces se puro paite lo mitan la pregunta ayer plaguea se pepe ya se esa me hasta el lunes niño en tu celo está la wea será mi conda era el viernes ego curísimo bueno yo sabía a ver bueno Semba, ¿qué piensas tú de él? Bueno, tengo la opinaseila así pesa Yandego ya recuerda en el sistema de estudios allá en Boja Zapaité, la versículo bíblico allá. La orecopa la versículo bíblico de en Baitén, la evidencia a Biblia hubiera en Bopororocho la versículo y donde se hay me mapea corriente ve hace disculpada mante senda esa irlandés esa jaisa bebe ya y paite manden va esta sí potaja eso ve ahí o sea que yo no puedo ya la palabra ya suango y que la y palabra la juzgata jalo mi también o sea ñandego ñambo ende vea a ver algunos ya puede apoyar pastores allá pero esta ya pota entonces esa la sea esa jaisa ahí y camango sea ya entonces bueno pero qué pasa el problema es que él no ve como yo veo la escritura pero Pepe sabe sea esa jaisa Pepe es el problema así es que como siempre sea la pende el líder no hay cuas 6 años en Duseino con ambas a nivel en Ducati porque es imande pues vea es otra visión allá
entonces shaila sea esa haisa según ese allá uina ya, pero ya me embaitemos los versículos bíblicos, así es que yo no quiero discutir con aquellos que ya se imboramonde. Se pesan de esa otra haisa año o sea, va allí poeta con no se puede hacer nada. Otra cosa con la oponando donde bueno, según la Biblia y peisa orucan de versículos, a ver si que tú ya ni mongueta y que tú opinante, hombre. Entonces, si no estás haciendo eso y si ya te está diciendo que no, él no ve así y no ve como yo veo ni como vos ves las cosas doctrinalmente, entonces, lo siento, va ella vota. No. Y ahí te iban o ya ganar la de pastor, pero esos son de parte de Yahweh manea, al menos de enviar con a versículo, con a capítulo, con a estudio. Y algunos sí hay respuesta positiva. Que su pastor acepta estas enseñanzas, pero el mío, bueno, pero por eso digo, ¿qué piensas tú, Geisel? Porque hay pastores que se dejan enseñar, hay pastores que son investigadores, ¿sí? Que tienen corazones humildes, y cuando ven versículo bíblico o escuchan una prédica y se dice versículo, o para la audio o escala versículo bíblico, yo también fui así, llego pichón de ella aprende. Recogen un guarela a estudio con ane. A escambo pues tal audio tal vez anotado y patia ahí ve. Ve allí por escala versículo bíblico no. A topa Reina Valera hoy. Latinoamericana ve hoy. Acá otra versión hoy. La pina y razón ve. Hace tan para entonces arobia peisa. Para él no antes de baira. O sea, se va a ir la mitad o se va a ir la universidad ve. Y entonces añe por uno a compartir otro pastor de otro a pesar a crecer estamos realmente era de razón hoy algunos no ya ramos hayan de vivo y algunos están de la pinta interesante te da veas camarada y que bárbaro ya hay privada mina si tenés tiempo no buscame más información pasame de alguno hoy ya ve irlandés eres aisa la noche es como esa pea. Nosotros ya estamos establecidos en esto, esta es la fe original, bla. Vamos a ver la versículo. Ya tu derecho de explicar, entonces va a ir ver versículo. O sea, no para ti folclore bíblico ahí. Así me dijeron. Sí, oye, pues, no hay cuál pero yo tratando de responder nomás tu pregunta. Yo no puedo juzgar a todos los pastores, pero hay pastores que no pasé hoy. Y hoy vamos a ver los versículos y son folclore de la Biblia, folclore bíblico, o sea, es un decir, pero eso no es así. Se sabe que la cosa no está por estar ahí en la escritura. Uparangoña de ella estudia si realmente fue escrito o fue falseado, pañan de ella estudia ahí. Y si está ahí, va eres IPTI apóstol, eres uno de los 5 primeros libros, la Pentateuco, Otorabe, eres y la profeta Upesa, o la pinta, oye, revelan, oñantesa, mío. Negato, no, pero esos son folclores, y ya está. Vea. No, así es que no te preocupes. Sí, hay algunos pastores de otras congregaciones donde algún hermano tuyo te dice que tu pastor está escuchando y analizando esto bien, pero si tu pastor no está queriendo, bueno, no se le puede obligar. Vaya y vota. ¿En dónde? Como dije una vez en un consejo, no me acuerdo dónde se mandó, hay peaco programa para papel castellano pegó a ver Chamí hablando aceptar donde la grupo México y la peaco predica con enseñanza con todos los versículos bíblicos. Ella Omar ella problema es en donde nande o si no es sabe grupo más para los hermanos o interesado peaja es armar otro grupo hija pepe muy no es el problema en la publicación vea con predica todo lo que yo predico yo no tengo de mi parte llena de cuña un problema inclusive se me ingresó en Holanda de grupo pepe ya estudiaste está hoy pesagua pero no te vayas a quebrantar por demás ¿sí? De la entendemos te gustaría. A mí también me pasó eso. ¿Y a quién no le pasó eso? Que estaban aprendiendo esta verdad. Haya di para allá, haya ser la ñan de apóstol, la ñan de pastor presidente, veía tu janguecha, añan de ella descubría, escuela ahí la congregación, vea la congregación doy cuajan, ya haya chocaje se escuela porque ya topado ñan de gañan de hoy. Ñan de mundo y
Entonces, ¿qué hacemos? Ya apartaba allí, pota, porque nosotros sabemos que esto es verdadero y empezamos algo. Bajo la cobertura del Todopoderoso buscamos a alguien que nos apoye en conocimiento y a formar de congregación realmente entendea o analizado, escudriñada la escritura. El rey porque ignoráis la escritura digo Yeshua. Ella porque nenderéis cuay la yeja y pireñan de yarapeguay. También allá. Escudriñar la escritura. Ella tipeca e investiga e averigua. Ello escape japó. Escudriñar. Porque en ella os parece que hallaréis vida eterna y testimonio. Porque usted vende. Usted ve topata, vida eterna, topata seres igual cosa. Y no estaba hablando del Nuevo Testamento cuando dijo eso. Así es que hay que escudriñar, y si lo que no quieren escudriñar y han de echar como ese punto de vista, se ya en misma PTI, estructura PTI, doctrina, no cambiamos. Ay, bueno, tranquilo. No hay problema. Lo siento mucho, si te querés retirar, decirle, mira, no estamos de acuerdo, yo me gusta también esta es mi posición, tener ese año mantener ahí, pastor, discúlpame, yo me mantengo en esta posición, me gusta, discúlpame, me voy a retirar a la congregación, gracias por todo, ya seguí, bebé, no pasa nada. Es lo que me están preguntando, cómo se puede, ella de pico y potaje de, porque no hace falta ni... Porque usted se siente dueño de algún pico pereco contrato en la PTI congregación. Va a que porque vas a acudir a abogado para salir de una congregación o no. Si vos querés retirarte, no creo que el pastor no crean de infierno. De lo más creado que existe, lo de la interpretación del infierno, crea vende infierno. No, además hasta aquí llegamos, se ve hace gustar, vender es hace hina, que voy a estar en una línea, que voy a estar en una estructura, que esto no se puede cambiar. Y bueno, yo también te digo, pastor, ya a mí me gusta esto, me gusta esta línea de enseñanza, me edifica mucho, me siento libre en seguir esto, muchas gracias, hasta aquí llegamos, me retiro de la congregación. ¿Y qué te va a decir? De ella, pero pero nadie te puede obligar a estar donde por igual. No sé cuándo hay se vea con programa y para él oye por tu Moisés o fue en el otro, pero se puede uno retirar si quiere. Entonces cuando uno está seguro de lo que tiene que hacer, ya consultó, ya oró, le gusta esto o analizado, echado, comparar, ando ya acepta 6 su pele en ese sentido ahí más Pepe, bueno, por algo nomás. Bueno, y es a mí. Bueno, claro, pues, yo no estoy incitando a que anianga verión y mala y cosas. Yo respondo a los que se están preguntando si por qué pienso yo que por qué su pastor no acepta esta enseñanza y cómo puede hacer la persona para retirarse de la congregación donde ya se siente incómodo. Ella me habla de pastor, nadie te puede obligar a nada, ni yo te estoy incitando, ¿verdad? Pero todo se consigue, yo tengo que hablar. Ahora, esto de que ellos tienen ¿cómo dice? Asesoría jurídica. Bueno, pero eso es porque no es porque te van a demandar por nada ni nada. Se entiende que va a demandar también, vender que falla en montaña donde está faima era más vez, o si vas a salir otra cosa, si sos algún líder, ¿verdad? Si sos algún líder de alguna, me va a mandar y pastor ahí, porque hay pastores que se comunican conmigo que se están retirando de su congregación. Ahora, si vos estás teniendo algo que es de esa denominación y que no te pertenece, ¿verdad? Y ni siquiera tener los papeles, sino los papeles, es ella paitean, ya se me acuerdo, a ni retiran va a ver va ajeno lo que te pertenece. Si vos traes o si vos salís con lo tuyo, nadie te puede denunciar a nada. ¿Entendés? Sí, eso es la pregunta.
por eso, y pues, claro, se pueden denunciar. Porque vos hacer un robo, por ejemplo, hemos hecho es de la congregación, qué sé yo, algún retroproyector, los equipos, silla y todo, antes de retirar, y eso es de la congregación de ellos, hay papeles, hay documentos, y vos salís, bueno, yo me retiro y bueno, ella era erupado mía, es secuestra. Pepeña por le mata. Bebé sí, pero lo que es tuyo nadie te da. Yo cuando me retiré, por ejemplo, yo nada. Dale ni PTI silla, ni TI banco, cero. Se mandó a armar, se envió con diro ya por ladrillo, romo ahí, 2, 3 pilas de ladrillos, pero ahí los escatabrita, romo ahí la noñe por un jangua. Nada. ¿Sí? Porque, ¿para qué voy a traer? Porque ese pertenecía a la congregación donde está. Ahí cote lleve. Pero no es mío. Entonces, la pinta cualquier toco, arigo guapita lo mitad los enducemos la. Y esto fue así. Añe pues un tranquilo, allá vos me están de ojo la miembro la. Oye, por un jamás, porque muchos están comenzando así. Acá dice la pindanda allí que ahí vio entonces el año de Juan 17, 18, yo creo que hay que ser, ¿no? Al parecer los hermanos tienen preguntas acerca de cómo hacer para peña comunicarse en él. Comuníquense conmigo y vamos a organizarnos. Catupe ya por la grupo y aquí ustedes y mongueta. Sí va. Si no puede responder pata no a ver una pregunta. Hay que él hace capítulo. Si quieren estudiar, si quieren aprender más, ¿sí? Si dice si hay una forma de estudiar netamente esto, y claro que sí, con ir al grupo. Oiga, tú ya por la grupo, todo netamente sé que sí hebrea. Naña mezcla y va a ver, pues aprender. Pero venía comunicando a más 595-985-162-975. Pesa ahí oínamos oración mi bella posea. Pe botar por oración, ayuno, vigilia y arescua ahí, pe a ver la mensaje. Eñe ponando y cuera, archivo, nada más yo yurea se bye. Arescoite veragua. Sí, yo dije, y es verdad. El cristianismo como institución, como religión, sí, fue posterior a los nazarenos o seguidores del Mesías. Usted dijo así y que tiene documentos. Sí, la misma Biblia Reina Valera va a sacar también. Arecoy los documentos. El cristianismo cómo surgió después. Ya después que el Mesías, después del Mesías, después de los discípulos del Mesías, después de que él escogió a los 12. Amoité, Yeshami, Oseguitis y Cuey, se encuentran los nazarenos en tiempo de Pablo. Nazarenos eran Cuey y Cuey, no se llamaban cristianos. A ver, Apeyahamo y Tesan Ire, sí, más o menos después del Mesías. Le encontramos hasta el año 250, si mal no recuerdo. O PB o Iwiti, se le podía todavía identificar a los seguidores del Mesías que eran de los nazarenos. Y como que se le dijo, se decía que de ellos que era una secta, ¿verdad? Se malinterpretó. Oñemo o seguir al Mesías, pero o seguía y pa. No, esos eran los verdaderos seguidores del Mesías. En esa secta los nazarenos, allí el apóstol Pablo estaba. Él pertenecía a eso. A Chacata vemos la Reina Valera. Agregó documento ahí. Y le voy a enviar ese documento, no hay problema. Ella puede de ese llama audio y angalana enviar, no porque a veces se saray. A veces anota ella, pero peixe de saray ahí. Bueno. No, ese es profundo. Sí, porque después se puede explicar más bien, Guri. No, querido, escucha, no sé, hermano, hermana, te voy a decir, vos me decís, claro, la iglesia, esa fue la iglesia católica que estuvo desde Constantino hasta Lutero, pero la iglesia evangélica estuvo primero, hermano querido, o hermana querida,
¿De dónde sacaste esa información? La iglesia evangélica surgió justamente, hay que entender, hasta Lutero. Lutero fue de allí, surgen las demás denominaciones, porque la iglesia católica no permitía ningún ánimo. Alguien ahí, otro predicaba, otro no, pea, chao. No, es prohibido, hay más todavía en tiempo de Constantino, o sea. No, hay que tener historia, hay que tener versículos, ¿sí? Hay que entender bien esto, ¿no? La primera, ya explica allí también, la primera eh, eh, religión cristiana apostólica que se declaró apostólica fue la religión católica, ¿sí? Católica apostólica romana. Ellos de Israel ni Jerusalén ni no tienen nada que ver, sino independiente. Se va a centrar todo en Roma. Por eso es una religión que no tiene, en mucho no tiene en común con lo que enseñó el Mesías. Por eso lo que paren con las FML o seguía con el Mesías era con los nazarenos. Ella con la cristiano. Pero ese donde vean ambos algunos en grupo o si no en privado año mi entender la pecha que tuvo hoy. No, como que la religión evangélica estuvo primero antes que los evangélicos, los católicos. De Lutero salió porque aún así realista. Anina ya, no, Anina ya escala Maracaya Cupi ya Columita. 4 de Cuipila Maracaya, anda ahí 5. Sencillo, pea. Lutero sale, se aparta y ahí empieza a surgir denominaciones cristianas por doquier. Sinclio, Calvino, Bello Ñepuno, su divide. Y después y después salía ahí los testigos de Jehová, ahí Miller y se separó otra vez porque predijo la venida del Mesías, no hoy la adventista, séptimo día, no hombre, 53.000 hoy. Pero antes de la separación discúlpame, no vas a encontrar en la historia que antes de la separación de Lutero y Calvino, Sinclo y demás de la Iglesia Católica no existía una religión oficial evangélica. Cuidado. Sí, los nazarenos. Sí, los nazarenos. Y hay evidencia. Apóstol Pablo y coina la versículo bíblico, a caña lo mitad. Ja, uperiema, oñegenoi o aparecer PTI comunidad, PTI término cristiano. Después los nazarenos. Sí, Shamio, arecó documento, arecó archivo de lo que dijeron los primeros padres. Imagínate, más o menos en el año 200, 250, 300, que decían los primeros padres de la Iglesia Católica que se consideraban cristianos. Ellos dijeron que también está en la comunidad de los nazarenos, la cual se le llama también una secta, que son seguidores del Mesías, que usan la Biblia de Mateo en hebreo. ¿A escuelas de Isha, mío? Quiere decir que hasta el año 250, 300 todavía había rastro de una comunidad así oficial de seguidores del Mesías con ese nombre nazareno. Después se le empezó a ya perseguí ven en Bare TV, ya Mozambipaja o pues está la religión oficial cristiana católica apostólica. Pero por favor, se purupe, o sea. Yang botita malicia pea pe cotidiana allí que ahí la Juan capítulo Juan capítulo 17. Bueno, ya es a mí otra mala interpretación, o sea. Pero eso yo ya había explicado, ya que la upea maiciana. Hay que seguir Juan capítulo 17, voy a hacer la historia eclesiástica. Pellemina ahí Vico dice, pero no se aplica más, no porque los discípulos recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ahí nace la iglesia cristiana evangélica pentecostal.
y misionera. Y que es allá. Ahí nace, ahí, viste, esa bella puede justificar la pende, justificar la pende, bueno, y por algo, puede defenderse tan allá la pende, porque a usted seguramente pecha pende, la pende líder. IBM que la PEJA es la iglesia única y verdadera porque nacieron en el día de Pentecostés, por eso son iglesia pentecostal y misionera, evangélica, pentecostal y misionera. Ahí no dice que esa fue una religión, ¿sí? Ahí no dice que fue esa la religión que nació allí. Eran los mesiánicos, eran los nazarenos, los seguidores del Mesías que recibieron el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Hapen una pe aceptar la fiesta de Pentecostés, bellece upea fiesta judío haguri. Hago anga pe nace upe verá. Va esta opción. O sea, ustedes nacen en la festividad de la fiesta de Pentecostés, donde descendió el Espíritu Santo sobre la congregación nazarena, mesiánica, ¿eh? Y ahora ustedes dicen, no, ahora upea, ahora iglesia, ahora upe, pero nace, pero ahora no aceptáis las festividades bíblicas. O sea, no sé si ya, no sé si, anda es primera vez ya, lo ya puedo pegar con pregunta. No, ya, va, esa topea. O sea, ven a hacer la fiesta de Pentecostés, pero una vez aceptáis la fiesta de Pentecostés. No, o sea, está mal esto, no, no tiene que ser así. Bueno, y sí, y bueno, y cada uno toman nombres bíblicos, ¿no? Algunos ya eran mujeres bíblicos y congregación, jaje, y también de ahí, oreo nace ave. Sí, porque en la Biblia hay miles de congregaciones que tienen nombre bíblico, pero eso no quiere decir que nació allí. O sea, lo que la pende gusta y a la pues allá y esto picolo, se ha recibido y mensaje, aunque debe ha recibido mensaje inauguri. Más evidencia oye yurese que en las iglesias evangélicas como religión, como institución surgió después de más o menos 1200 años después del Mesías por medio de Sinclio, Calvino, Lutero y demás. Upebe nacer a muy tengo pea. 1517 en adelante. Y esto no le gustó a muchos, porque muchos pensaban que ellos eran, pegan que te hija se vea con denominación peua, y no. Ella, uy, porque ahora Pentecostés, pero no sé. Pepe mi Biblia, Veladorero, nace, abuela, Huillón, el Espíritu Santo, por eso no era de la denominación de ustedes. Vengo Peñembos eran de Maupesa. Esos eran los seguidores del Mesías, eran nazarenos, lo que el apóstol Pablo menciona en la escritura y lo que los primeros padres de la iglesia estaban mencionando, que después se persiguió y ocultar remanente y mimí de aquí para allá. Otra cosa. Mm. Eh, pero yo encontré en Mateo 24, no, no tiene que ser Mateo 24, ella es equivocada, porque ese está en Hechos. Tiene que ser Hechos 24:14 la ese, que dice que el primer grupo que le seguía al Mesías se llamaba el Camino y no como usted dice los nazarenos. No, no está en Mateo 24:14, no puede ser. Bueno, a lo mejor nadie es sabio. Yo soy una aprendida a revisar, mira, no, wea. 24:14. 24:14 Mateo, porque se levantarán falsos Cristo y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera. No, está por ya, 24:14 Mateo. No, ella equivocada en el versículo. Tiene que ser hecho 24:14. Pero esta me la versículo, la mopa y el apóstol Pablo la existía abuela o propia comunidad. Porque esta no está libre. Erena, y Pelemina, ya que ya toca historia eclesiástica, un poco de historia eclesiástica. Mateo, vamos a leer a eso, Mateo, Mateo, además ahí.
Este Hecho 24:14 tal de mí. Pepe Ingina la y hace la Pablo e hijala del camino de Irijalo Nazareno. Hay cuadro, ese, acá está. Hechos, sí, 24:14. Ve así. APGI, pero esto te confieso, según Reina Valera, lee también, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas han escrito. Y el apóstol Pablo habla, o cumplís la ley, la mandamiento, cueras allá, que no anuláis, güey. Pero ahí, a ver ahí. Upean lo intando el sabe, ma. A ver, ya pise lo intan que era güey, el camino, eh. A ver, pero este te confieso que según el camino que ellos llaman herejía. Ah, no, acá no dice que el grupo o la secta se llama el camino. Según va ella a ver con la herejía, pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, ¿sí? Según petapeja espera o seguía hina pea betín herejía. Según upea línea de doctrina dice pea. No está hablando una denominación acá. Porque acá me están poniendo ustedes, aunque, pero ese, y pues ya la no entendía. Acá otros me dicen, está en mayúscula. Pero ¿qué tiene que ver eso? Si lo que ahí el apóstol Pablo no está hablando de una, o si no, goñe contradecita, ve mañana 24, 24:5, el mismo capítulo, Hecho 24:5. Pepe sí, Pepe, Reina Valera letane, Pepe catu y pucarona pire, porque en 2000 ya, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, apóstol Pablo Reginas y Cuey, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, apóstol Pablo Oreoñe y Cuejina, y cabecilla de la secta de los nazarenos, Naamejina, y cabecilla de la secta de los nazarenos, así se llamaba la primera comunidad que servían al Mesías. Me pillaba. Ja, upea upetapeja, escuela o seguí. Upea upe doctrina, escuela o seguí la secta de los nazarenos. Upea ante con la UP 24:14 PGI, así no ya pota más otra denominación más. Pillaba. Y bueno, y aunque, imagínate vos, si fuera así, la andere asesina, hayan validado tan opea con refutación. Bueno, entonces o aparece vemos otra denominación entonces. Obvio mi Pepe la Mopico y un Pepe que fueron los evangélicos los que es muy la tema. Y tampoco todavía aparecieron los católicos. A ver, no están ni los católicos ni los evangélicos. Aquí están la comunidad seguidora del Mesías llamado la secta de los nazarenos. Punto. Arecó documento ese compañero a Shakata BM que estos católicos, más o menos 200, 250 a 300 años después, seguían nombrando que esta comunidad o existivity. Orecoja la Biblia de Mateo en hebreo. Mi católico hoy peajo y o conseguí y o copias o adultera y ari. ¿Por qué digo eso? Porque en el documento de la Iglesia Católica dice que en la Biblia que tenían estos nazarenos, en Mateo 28:19 decía que el bautismo tenía que ser en el nombre del Mesías. Jaje, hija de cuera, pero orero cambia. Va, esta pipota beta. A seguir enviable. O sea, está me han enviado por documento, pero no peñeme en cuenta la oñeja de dos cosas importantes. Algunos sí, y de razones, yo cambiara, es la católico cuera, y nada, mi católico hija, pero no se dan cuenta de que, de dónde sacaron ellos la Biblia, donde dice que el bautismo era en el nombre de Yeshua y no en el nombre del Padre. Le sacaron de la Biblia de Mateo hebreo que usaban los nazarenos todavía en ese tiempo. Jamás con los nazarenos no eran cristianos, porque estos sí eran cristianos. Apa, Iumía, Ireneo, Umía, Jerónimo, Umía, eran cristianos. Pero estos otros no eran cristianos, estos eran nazarenos, estos eran los que le seguían al Mesías, el cual Pablo ya nombró, Shamio. Pablo o nombró, o nombró su pecuera Pepe, Hechos capítulo 24:5.
Pero hay años ya, pues ya esa mina, pero más o menos va, años va, por lo menos ya es cuando idea. Ya que vemos la Juan, ve, porque ya a veces nos vemos ahí, ya a veces dejamos de otro lado. Pe cambiarse la vía. Ya pegan la bella pues y ya bella poma. Bueno, al mango y vía ya cambia jave palanca y ve tira pesado cambia la vía, pero ya pues es ahí. Bueno, a ver, hecho, aunque está acá, más o menos en el año 63 se escribió Hechos de los Apóstoles. A Pablo año y mano. Antes de la destrucción del templo, Pablo muere. El templo yo destruí 70. Bueno, y Pablo antes por lo menos, desde el 63 al 67 más o menos, o 68 por donde habrá muerto Pablo. Él estaba nombrando todavía a los nazarenos, ahí estaba todavía. Empezó con el Mesías, recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. El apóstol Pablo dice, o sea que le nombran al apóstol Pablo que le pertenece. El apóstol Pablo es hijicuey, me pillaba, un judío fuera. Y ese peaco plaga, peaco promotor de división, judío fuera apitepe por todo el mundo, japeango japeti cabecilla y upe secta de los nazarenos peguay, hoy qué más en día fuera de hacho. Estaban diciendo por el apóstol a Pablo no mano, quiere decir que todavía no estamos más o menos en el año 63 al 65 más o menos. Me pillaba. Ni la templo 70 pesos abuba. Quiere decir que aún antes de la caída del templo, vemos todavía, antes del año 70, un poquito antes, peaco comunidad seguidora del Mesías, que no eran cristianos, que eran los nazarenos, estaban todavía. Y después tengo el documento donde, más o menos en el año 200, 300, se le menciona todavía ellos que tenían la Biblia hebrea. Y los primeros padres de la iglesia católica cristiana le nombran. Los cristianos le nombraron a ellos. Sí, oye, a mi tete y grupo. Acuérdate con la Biblia, la hebreo, la Mateo, y la Pepe, y la bautismo en el nombre del Mesías. Pero oré como iglesia, oré con autoridad, o cambiado, entonces ya estudiaba en Guarela bautismo, ya estudiaba antes, ya estudiaba que la bautismo en el nombre de Yeshua, que no era el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero onda ya ahí en cuenta que muy para usted la informe. Va comunidad, ve para nombrar mi país, fuera nañandena ya ahí en cuenta, a los nazarenos. Ahora, después si seguimos estudiando ahí por el año 500 y esos 400, y eso ya no encontramos rastro de estos nazarenos como, como comunidad. Y saben mi país, porque hubo persecución. Sabemos que ahí en el año 300 y algo, por ejemplo, hubo una persecución de un emperador. ¿Sí? Oye, pues no perseguí paite, si recuerda. Sí, como Zambi, paite. Una devastación tremenda. Lo hice acá me la ver Adriano y Guamaisa. Oye, poti última Wiririsa. Y, y bueno, y a ese le hizo figurar que él persiguió a los cristianos. No, perseguían a estos nazarenos. Sí, porque después se oficializó el cristianismo realmente como religión oficial, apareció después con Constantino ya. Después creo que ya un poquito después de morir este Adriano. Ya el 311, 313, 325, ve ya cristianismo más. Y raro y tengo de que el último registro que encontramos de una persecución a lo que se le llamó cristiano, ¿sí? Por el emperador Adriano, eran realmente también a los nazarenos de la última camada como comunidad que quedaba en todas las naciones donde estaba Roma. Se le oñemo vaya enemigo preparar las apesas o Mozambique para allá. Y que empezó a quedar pequeño grupito. A subsistir hasta hoy. Jaumiarupi, ñandella aprender con ambas ejina. Pillaba. Porque el cristianismo, ya dijimos, empezó con religión oficial cristiana, católica, apostólica. Empezó con el catolicismo. Las demás religiones cristianas evangélicas, a partir de la reforma del año 1517, 1500, bueno, a partir del año 1500,
17, un poquito antes quizás con otros, Lutero, Zwinglio, Calvino y demás. Duelen, bo. Yo sé que es un golpazo para muchos, sí, tienen razón. A los que entienden, eso es un golpe, pero es amigo, un golpe, pero agradecer a ya pillar la identidad, ¿sí? Aniren basuti, no, aniren basuti es que acá a veces y qué lástima y pensamos que no, pero ¿por qué lástima? Va, es bien basuta, amigo, ya agradecer a todo el Todopoderoso que ya entendé con ambas. Ahora, los que se fanatizan y los que no hacen un estudio profundo de eso, ya discutimos, ay, a ver, seguí, no, de cuál se me vea, o nacer con el Pentecostés y que esto, que bueno, tranquilo, no hay problema. Anda, ella discutían, anda, ella discutían. Y hay muchas otras, muchos otros comentarios que ya potago, ya ne coen bata, vea, pero lo principal ya poma, vea, ya mujer atacó estudio de pincelada eh, de un tema eclesiástico más, porque nada, ya que la Juan, ve. Ya lunera la ñane Juan, porque, a ver, es importante con ella explicar, porque, sí, hoy no sé, güey. Yo cuando dije que la iglesia cristiana no nació con el Mesías, hoy se curipean y tan bojaivita, se cacote, espada, lanza. Sí, algunos reaccionaba ahí, hoy, otro, hoy puro, a otros y lástima, y nosotros pensamos que éramos, no, que éramos los primeros, la iglesia evangélica. No, la iglesia católica fue lo primero, como religión oficial. Bueno, y si tienes más preguntas, o ya responder también con Yashami, con Pujare, con Eno, domingo, a pedir lunes y que más jamás llegué ya a ese año de Juan Chera. Si no, ya está vea. Ya debatita, debati se ven una primero y tipo también evidencia ya recola documento. Esa acá también. Aparte de vea con me con hecho 24/5. La Reina Valera, Ari Reina Valera le ven. Bueno, pese llamamos ella, pues venía en el poco estudiar a la mitad. Tipo, tal vez se disculpa, a responder mande a una ingo con una pregunta importante, hasta pisa fuera vengo a sacar y pues ya me sacas a mango y me anda y que la ya de estudio de Juan, pero lunes ya ne con Enamo y con Evo ya toca allí te voy a tema ya de estudio de Juan. Oye, tema de que hasta el lunes, niño. Ya, güey, te vete, shalom, bendiciones.